Argentina, fines del siglo XIX. Un país que crece rápido pero donde unos pocos tienen el poder y las riquezas. Esto se conoce así como estado oligárquico. Básicamente, el poder estaba concentrado en un grupo muy pequeño de personas. Los grandes terratenientes, comerciantes y empresarios que controlaban la economía y la política. La mayoría de la gente común no tenía casi nada que decir en las decisiones del país, porque todo estaba manejado por esta élite. Además, ellos defendían sus intereses para seguir manteniendo sus tierras y negocios sin importar lo que necesitara la población más pobre. Y para mantener ese control, las elecciones eran manipuladas y no se parecían en nada a lo que tenemos como un proceso democrático. Los presidentes se elegían mediante fraude, usando la amenaza y el control de votos para asegurar que siempre ganaran los candidatos de la oligarquía. Como el voto no era secreto, muchas personas tenían miedo de votar por el candidato que la oligarquía no quería y quienes no lo hacían eran más probables a ser perseguidos y golpeados por la oligarquía. Ahora vamos a hablar del modelo económico desarrollado desde 1880 a 1930. Un modelo agroexportador donde Argentina exportaba materia prima y alimentos. En el norte se dedicaban a la caña de azúcar y el café. En el sur, la madera y el papel. Y en la región pampeana producíamos carne, cuero, lana, cereales y materias primas, beneficiando así a la burguesía rural y a la comercial, grupos que tenían el control del Estado. Todo esto era exportado a los países centrales, ya que se dedicaban a producir productos manufacturados, entrando nosotros así al mercado internacional capitalista, como productores y abastecedores de materia prima. Empezamos a exportar mediante los puertos que habían en Buenos Aires, Bahía Blanca y Rosario. Por eso la región pampeana empezó a privilegiarse mucho más, dejando al resto del país de lado. Además, Buenos Aires tenía la aduana y el puerto. En ese entonces importábamos también productos manufacturados como el ferrocarril, beneficiándonos mucho ya que acortó distancias, bajó costos y se pudo transportar más cargas ya que se encontraba cerca de los puertos y las estancias. El 99% fue hecho por empresas con capitales de origen inglés. El modelo agroexportador y el trazado de las líneas ferroviarias son fruto del mismo proceso, por lo tanto van unidos. Porque en ese momento el sistema económico nacional se apoyaba solamente en exportar carne y granos. La red ferroviaria tiene una alta densidad de ramales que se utilizaron para la explotación de la agroganadería, que era la base del sistema económico en esa época, con salida en el puerto de Rosario, en el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Bahía Blanca. Pero el ferrocarril no atravesaba todo el territorio argentino, beneficiando solamente a algunas personas. Para sostener todo este crecimiento con los ferrocarriles y el modelo agroexportador, el país se financió con deuda externa e inversiones extranjeras, sobre todo de Inglaterra, lo que generó una dependencia económica. Al aparecer la balanza comercial negativa, o sea que, aunque vendíamos materia prima y entraba dinero, también gastábamos mucho en importar productos industriales, pagar intereses de la deuda, etc. Las relaciones económicas de un país se reflejan en sus transacciones internacionales. Por un lado, el comercio exterior, donde hay exportaciones e importaciones. El resultado de ese intercambio se da en una balanza comercial. Pero además hay otros pagos y otras transferencias, por ejemplo, pago de utilidades, cobro de utilidades o de ganancias. Eso constituye, sumado al balance comercial, el balance en cuenta corriente de los pagos internacionales. Y finalmente hay una cuenta de capital en donde entran y salen capitales. Y la suma de esas tres dimensiones, el balance comercial, la cuenta corriente y la cuenta de capital, se refleja en el movimiento de las reservas internacionales de un país. Además, esas inversiones extranjeras controlaban sectores claves como los bancos, ferrocarriles y frigoríficos, y se quedaban con la parte de las ganancias que generábamos acá. Entonces, aunque parecía que entraba mucha plata por las exportaciones, gran parte de ese dinero volvía a salir del país, beneficiando a las clases dominantes y manteniendo nuestra dependencia con las potencias europeas. Bueno, ahora hablemos de la inmigración. En esa época llegaron muchos inmigrantes de Europa, sobre todo de Italia y España, pero también de lugares como Alemania, Francia y Rusia. Venían ya que en Europa había mucha pobreza, falta de trabajo y crisis,
y acá se prometía tierra y oportunidades. Y el gobierno los incentivaba a venir porque necesitaban mano de obra barata para trabajar en el campo, en los ferrocarriles, en las construcciones y en las fábricas de las ciudades. Muchos se instalaron en las zonas rurales para cosechar y trabajar las estancias, y otros se quedaron en las ciudades trabajando de artesanos o en talleres. Pero además de venir a buscar una vida mejor, muchos inmigrantes traían ideas políticas nuevas como el anarquismo y el socialismo, que impulsaban la lucha por mejores salarios, menos horas de trabajo y mejores condiciones laborales. Básicamente no estaban de acuerdo a adaptarse al sistema. Y eso preocupaba a la oligarquía, porque temían que esas ideas generaran conflictos y protestas que pudieran afectar su poder. Dado así que con la llegada de estos inmigrantes y sus reglas, en el 1890 se debe una fuerte crisis económica, ya que el país debía mucha plata al exterior y el gobierno manejó mal la economía. Cerraron bancos, mucha gente perdió sus ahorros y muchos se quedaron sin trabajo. Además, la gente estaba muy enojada con el presidente Juárez Celman, que era de la oligarquía y mantenía el poder con fraude. Revolución del Parque. Por eso, en Buenos Aires se armó una rebelión que se llamó la Revolución del Parque. Un grupo de personas tomó un parque con armas para pedir que el presidente renuncie al final. Aunque la rebelión no ganó, fue tan grande la presión que Juárez Celman tuvo que renunciar. El viejo Partido Liberal de Bartolomé Mitre, también derrotado en 1880, los sectores católicos que se sentían marginados por las leyes laicas, todos estos sectores convergen en la coalición de 1890, coalición que va a dar lugar a lo que todos conocemos como la Revolución del Parque. Movimiento de la Unión Cívica Radical. Después de esta revolución, muchas personas se dieron cuenta de que había que organizarse para terminar con el fraude y la oligarquía. Así nació la Unión Cívica, un grupo político que quería elecciones limpias y más participación de la gente. Con el tiempo este grupo se dividió y ahí surgió la Unión Cívica Radical, que luchaba para que el voto fuera secreto y obligatorio. Estaba formada por personas de clase media, profesionales y algunos trabajadores que querían cambiar el país y terminar con el control de los que siempre gobernaban. Por eso, la UCR se convirtió en un partido muy importante que empezó a liderar la lucha contra el fraude. Con todo esto, la ley Sáenz Peña se sancionó durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, que aunque venía de la oligarquía, entendía que el sistema ya no podía seguir con tanto fraude. Lo que hizo esta ley fue establecer el voto secreto, obligatorio y universal para hombres, así las personas podían votar en un cuarto oscuro, en secreto y sin presiones. Esto marcó el fin del Estado oligárquico, ya que la oligarquía no pudo seguir eligiendo a los presidentes, y empezó una etapa donde la clase media y los sectores populares pudieron participar de la política.